Bueno, vamos a empezar. Pues el streaming de hoy va sobre... Bueno, streaming. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que vamos a empezar, que va a tener Node.js, Postgres y Vue. La parte de Vue va a ser muy pequeñito, solo vamos a mirar algunas cosas porque al final la mayoría de nosotros somos backend, pero siempre está bien saber cosas de frontend. Y además vamos a ver, voy a suponer que la mayoría de vosotros venís del mundo de PHP. Como siempre, la mayoría de foco de nuestros vídeos ha sido cosas con PHP, entonces por eso lo supongo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar de las diferencias importantes entre Node.js y PHP, ya que para empezar con un lenguaje nuevo es muy importante entender cómo funciona ese lenguaje o qué diferencia tiene con un lenguaje que conocéis y estáis más cómodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, hacer un setup de nuestro proyecto con Node.js, un servidor de HTTP sencillo. Después vamos a hacer una llamada muy sencilla y que devuelva un Hello World. Y luego os explico un poco cómo funciona Node.js en comparación con PHP y por qué, con un ejemplo y explicando por qué hay esta diferencia para que luego si intentáis empezar a usar el proyecto, pues que, bueno, el proyecto, el lenguaje, que sepáis qué estáis haciendo. Bien, yo suelo utilizar Yarn como el gestor de librerías, es como Composer o NPM, como NPM, como lo conocéis. Yarn como es una alternativa a NPM. Entonces, lo primero que voy a hacer es bueno, ni hace falta en realidad en un principio para lo que vamos a hacer, ni necesitamos Yarn. Lo que voy a hacer es crear un fichero de JavaScript y llamarlo index.js. Y vamos a crear un servidor HTTP. La diferencia entre Node.js y PHP de los primeros es que PHP normalmente se sirve por un proxy, vamos a decirlo así. Por ejemplo, puede ser Apache o Nginx. Entonces, normalmente nosotros escribimos el código, luego aparte tenemos Apache o Nginx para servir el tráfico. Pero en caso de Node, nosotros somos responsables de servir el tráfico. Es decir, el proceso que lanzamos tiene que poder, pues, recibir request y responder. Pues aparte también se puede poner Nginx o Apache en frente del proyecto. Entonces, vale. Voy a responder un poco al Walter. Que, pues Walter, perdón, pues como siempre si entráis en el canal podéis ver, ya aparece como el live, pero para el siguiente sí que voy a poner el link. Es que como no estoy acostumbrado más a Twitch, en YouTube sé que se puede crear el broadcast y dar el link, pero para el próximo voy a hacerlo así. Perdona. Entonces, vamos a seguir pues con el jaleo. Vamos a importar nuestro... vamos a decir require, a ver, voy a decir que nivel coding assistant. Yo estoy usando WebStorm, pero vosotros pues cada ID es diferente, pero en WebStorm es bastante fácil de utilizar de las librerías como de Node y otros lenguajes. Es como que ya viene todo integrado. Entonces, vamos a decir http create server. De hecho, ni sé yo cómo crear el servidor porque normalmente utilizamos librerías, que luego ya veremos cómo se usan estas librerías, pero en un principio vamos a decir create HTTP server y como un ejemplo, de hecho ya aquí se viene un ejemplo, no es tan complicado, simplemente pues bueno, se hace un request listener. Mira, pues es bastante sencillo, eso es lo que me faltaba. Voy a definir una función. Las funciones anónimas ya lo conocéis en PHP, entonces no debería ser algo muy complicado. A ver, en realidad no es muy anónima. Funciones anónimas sería si lo ponemos así. Entonces, como no tiene nombre, en realidad podemos hacerlo así, tampoco no pasa nada. Entonces, como podéis ver, estamos creando un servidor pasando a una función que recibe por cada petición que nos llega, nos pasa el request y el response. Y luego, pues nosotros estamos devolviendo un 200 y, bueno, como status.
y luego pues la respuesta que es el hello world. Y entonces ahora tenemos que decir que HTTP creo que es list. A ver, ¿cómo era la parte? Vale, tenemos que asignar esto. Esto nos devuelve a una cosa que es el server. Bueno, que lo llamamos nosotros server. Y luego decimos que server.listen. Y vamos a decir, por ejemplo, el puerto. Vamos a decir 8200, ¿por qué no? Entonces, simplemente hacemos nodeindex.js. Y ya está. A ver si esto es. Bueno, vamos a decir console.log listening para enseñar que está funcionando. Vale. Entonces, ahora, si nosotros vamos a localhost 8200, pues ahí tenemos nuestro hello world. Ten en cuenta, pues es que en realidad aquí podemos poner cualquier URL y da igual, porque lo que estamos haciendo es simplemente escuchar a 8200 y cualquier request que nos llega, pues lo vamos a servir con esta respuesta. Vale. Entonces, ahora no sé si habéis visto el short que he puesto. Vamos a hacer un ejemplo de una variable. Aquí vamos a poner let n igual a 1. Otra diferencia muy importante, en Node.js o en JavaScript en general tenéis diferentes tipos de definición de variables. Cuando definís algo como const, son como inmutables, no podéis reasignarle valor, que viene de constante, no es como los const de PHP. Y en cambio los let sí que son como variables de PHP que se puede cambiarlo. Entonces, algo como un número no podéis asignarle un const porque si queréis incrementar el valor, entonces como que no os deja. Y de hecho, si aquí pongo const y aquí digo n++, aquí me va a quejar diciendo, oye, es que no puedes asignarle un valor nuevo, ¿vale? Entonces, por eso lo cambio a let. Y aquí voy a decir, voy a concatenarlo con el n. Pues a diferencia de PHP, pues se usa plus para asignar, que en PHP es con punto. Vale, entonces, si ahora una cosa bastante diferente también, cada vez que hacéis un cambio, cuando tenéis un proyecto así sencillo, luego ya veremos temas de reload y todo esto. En PHP estamos acostumbrados, cambiamos el fichero, refrescamos y tenemos el nuevo código, pero aquí no. Vale, Katit, que me vuelve no. Entonces, ahora si yo voy aquí, veis que es 2, 4... si veis eso que hace 2, 4, 6, que salta 2 a 2, a mí también me sorprendió. Y la razón es que porque si vais al network, es porque cada vez que yo estoy refrescando, se hacen dos llamadas. Uno por el URL normal y otro por Favicon. Entonces como que está incrementando dos. En realidad podía hacer un curl localhost 8200 y ahí sí que se ve que se incrementa uno a uno. Vale, entonces, ahora... como sabéis, en PHP, si vosotros definís un valor, n igual a 1, y cada request, pues cuando tenéis n y luego n++ y luego echo el n. Da igual cuántas veces lo refrescáis, siempre vais a tener el mismo valor, que es el número 1. Entonces, para explicar un poco la diferencia importante entre PHP y Node, para que lo veamos, a ver, esto no va aquí. Entonces, en una aplicación PHP, vosotros tenéis vuestro código de PHP. Entonces, aquí ponemos PHP, código PHP. Y cómo funciona, tenemos algo como Apache, que lo que hace, lee el fichero cuando un usuario hace llamada. Entonces, por eso, cuando cambiamos un fichero de PHP y hacemos una petición nueva, Apache lo va a leer y lo devuelve, bueno, lo ejecuta y devuelve el resultado al usuario. Entonces, no hay nada en memoria. Es decir, aunque estamos poniendo n++ o lo que sea, cada vez lo está leyendo como el código. Y de hecho, por eso luego se hizo el opcache para mejorar el performance de PHP, porque Apache tenía que leer el código, interpretarlo y luego pues ejecutarlo. Entonces con el opcache en realidad se cachea lo que es el código, pero al final cada vez se ejecuta de nuevo. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos nuestro código de Node, código Node, lo que hacemos, como habéis visto aquí,
yo he ejecutado not index.js, ¿no? Y en PHP no hacemos algo así, no ejecutamos PHP no sé qué para servir el tráfico, al menos cuando lo hacemos de modo normal con Apache o Nginx. Lo que tenemos es un proceso de node y este proceso lee el código y ya es un proceso que se queda en memoria. Entonces, cuando un usuario hace... Quería copiar y no me ha hecho. Vale. Cuando un usuario viene hace llamada a este proceso que está en memoria. Entonces, el código solo se lee una vez y ya está. Pero en este cambio, read, de hecho, aquí podemos leer cada request. Y aquí, la diferencia es leer a la hora de lanzar. Entonces, es una vez. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, si yo cambio esto a 0, no va a tener ningún efecto, o incluso si lo dejo de una manera que no esté funcionando, yo sigo pudiendo hacer la llamada a la aplicación sin problema. Pero en cambio con PHP, como tiene que leer el Apache, tiene que leer cada vez el fichero, entonces, pues si ponemos algo mal en el fichero, entonces peta. Vale, pues ahora pues vamos a intentar leer un fichero que va a ser el index.html y devolverlo al usuario, porque claro, también tenemos que renderizar nuestro código de web. Entonces vamos a crear un directorio, lo llamamos public, y dentro de public vamos a poner index.html. Vale, y aquí vamos a poner html. Y aquí lo que voy a decir hay otra librería que hay que usar de Node que se llama FS, que viene de File System. Y aquí voy a decir fs. Creo que es read file. Vale. Podéis ver que hay diferentes tipos de funciones. Read file async. Read file. Y luego, a ver. Vale. En Node.js una cosa bastante importante es el tema de que dicen que Node.js es asíncrono. ¿Qué quiere decir esto? En caso de PHP, cuando nosotros tenemos un request, vamos a borrar esto. No sé si estos dibujitos se ven bien, porque aunque yo estoy dando zoom a a ver. Ah, no, perdonad que podía ponerlo un poco más grande. Vamos a poner... Uy, no. Esto lo ponemos aquí. Vale, en caso de PHP, imaginaos, tenemos un request que tiene que hacer una llamada a un API, leer la base de datos y luego hacer y responder. Entonces, cuando llega un usuario y hace un request, en toda la duración mientras que está esperando, este proceso en concreto, recordad, en PHP, en cada request se lanza un proceso. De hecho, Apache, si lo miráis, si tenéis un servidor o algo, siempre hay un montón de procesos de Apache y cada uno de ellos normalmente sirve un request separado. Entonces, cuando este request tiene que hacer una llamada a API 1 y leer de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, mientras que está haciendo la llamada API, tenemos que esperar. Imaginaos que son dos cosas independientes, no hace falta esperar a API 1 y a la base de datos. Pero como funciona PHP por defecto, sí que hay librerías y tal que nos dejan hacerlo diferente, pero en un principio lo básico es, se espera a la API y luego se hace la llamada de base de datos y luego se devuelve la respuesta al usuario. Pero en cambio, Node.js funciona un poco diferente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si os acordáis, solo teníamos un proceso que estaba sirviendo a todos nuestros usuarios. No era Apache lanzando un proceso por cada usuario y cada usuario tiene un proceso que sirve el tráfico a él. En cambio, en Node.js solo hay un proceso. Entonces no puede esperar que digo, vaya, pues voy a hacer una llamada API y se queda ahí esperando, imaginaos, son 10 segundos y nadie más puede conectar a este proceso. No, por eso Node.js es asíncrono, y con asíncrono lo que quiere decir que
cuando hace una llamada, cuando hace cualquier operación de I/O, de input-output de nuestro sistema operativo, que son operaciones I/O, son escrituras o lecturas del disco, leer cosas de, bueno, llamadas por internet, que estos son cosas de socket o HTTP, todo tipo de cosas que son fuera del proceso. Pues es esto lo que, por ahora lo que pienso, escribir lectura de disco, cualquier llamada por network, que esto ya pues más o menos encapsula casi todo lo que hacemos nosotros. Entre llamadas network y disco no hacemos mucho más. En este caso pues tenemos la base de datos y API son llamadas por el network. Entonces cada vez que hace una llamada de I/O, lo que hace es como que lo lanza, pero luego puede seguir con el código que tenemos. Es un poco difícil de entenderlo, perdonad, y es difícil de explicarlo en una sesión tan corta, en un streaming, pero a medida que vamos haciendo las cosas podéis ver y entender qué quiero decir con el hecho de que es que cuando se hace una llamada es asíncrona. Pero vamos a decirlo así, se hace una request a Node.js, se lanza un API y se lanza una llamada de base de datos, de hecho se pueden hacer en paralelo, y mientras, pues el request puede servir a otros usuarios perfectamente. Bueno, aquí va a ser un node process más que un request. Y mientras que está esperando a esas dos llamadas de API y base de datos, puede ir responder a otro usuario, hacer otra llamada, ejecutar un cron job. Y cuando llega la respuesta, hay una cosa que en un principio antiguamente eran los callback, que es parecido, que también algunas librerías de PHP lo tienen. Cuando ya estaba hecho la llamada de API, se hacía un callback a quien le había llamado, ha pedido que, oye, quiero hacer una lectura de base de datos o quiero hacer una lectura, en nuestro caso vamos a escribir al disco, se hace un callback y ahí podemos pues hacer lo que necesitamos con los datos, o simplemente decir, vale, pues ya está hecho, y responder. A ver, voy a desbloquear mi tablet. Vale. Entonces, mucha explicación para simplemente... Prefiero explicaros esto que simplemente escribir el código, que luego no entendéis por qué se escribe así o de esta manera. Entonces, si aquí decimos, vamos a escribir, vamos a leer creo que es dir name, luego, de hecho, podemos hacer interpolación. Esto es como parecido a PHP, que podemos poner comilla doble y luego con $, pues es muy parecido, pero en cambio eso es con el tilde al revés. Entonces, aquí tenemos dir name barra y luego public index.html. A ver, creo que necesita dos argumentos, ¿no? Sí, el callback. Entonces, cuando recibimos el callback, y aquí vamos a poner un function, data, primero el y luego la data. Y luego en este callback es cuando respondemos al usuario. Vamos a decir data. A ver de qué se queja. Bueno, no sé si se está quejando o... return value is used. Wait function, return value. Pues no sé. Por ahora... mira, lo que dice esto es wait, que no devuelve nada. Vale, vamos a probar a ver si funciona. Entonces, si ahora hago esto, perfecto, pues vemos que ya se ha devuelto el fichero. Pues, si os acordáis del callback, bueno, que lo dije hace 2-3 minutos, nosotros primero hacemos una llamada a Node.js diciéndole, oye, quiero que leas un fichero, y cuando ya has hecho la operación, es decir, esto se hace independiente de lo que tiene que hacer vamos a explicarlo así en líneas de comando, en código. Entonces, after read file. Entonces, en PHP lo más común cuando hacemos una lectura, primero se lee el fichero y luego se ve este console log. Y nosotros, ahora, si ejecutamos este código y hacemos una llamada, bueno, de hecho, mejor poner console log file read, vamos a pararlo y volver a ejecutarlo, y vamos a ver en qué orden se ejecuta. Podéis ver que primero se ejecutó after read file aquí,
Es decir, el callback todavía no se ha ejecutado. Y luego después se ha ejecutado el file read. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, cuando yo lanzo una operación IO, como lectura de disco, primero se acaba el código que yo tengo, que en este caso el console log, este console log es parte de mi código, primero se ejecuta, acaba la ejecución, y luego cuando ya está listo, se devuelve el fichero. Pues aquí hay una cosa importante. Imaginaos si yo tengo un loop, voy a poner un while true, no sé si va a quejarse, no. Voy a poner un while true y mi código se queda ejecutando ahí, ¿vale? Todos sabemos el diablo de un loop infinito que nos deja loco con el código. Si hago esto yo, nunca voy a recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque... mira, tengo que ejecutar. Si ahora ejecuto esto va a quedarse infinitamente ahí y nunca responde. ¿Por qué? Porque el callback solo se ejecuta porque una vez que el IO, la operación IO de lectura de disco se acaba, solo se ejecuta cuando se acaba mi código. Y aquí mi código es un while true, entonces Node.js nunca va a tener la oportunidad de ejecutar este código y responder al usuario. Entonces es importante entender que solo se ejecuta un código al mismo tiempo en un proceso de Node. Por eso lo llaman single threaded, es decir, nunca vais a tener concurrencia dentro del código de Node.js. Nunca tenéis que preocuparos si tenéis un array de users aquí. Es imposible que si tú haces una lectura del length y luego compruebas algo con length y si existe el usuario y luego haces operación basado en lo que has leído antes, no tienes que preocuparte porque nadie interrumpe tu ejecución. Es decir, bueno, de manera fácil decirlo, el código de Node.js nunca se interrumpe porque, como podéis ver, seguimos aquí hablando un minuto y esto sigue porque mi código sigue en un while true y nunca ha parado. Entonces, obviamente, nunca Node.js, como nunca lo interrumpe, entonces nunca vamos a llegar a responder. Without build tools. Como nosotros todavía no tenemos build tools, a medida que vamos progresando, metemos TypeScript, metemos cualquier cosa, vamos a ver los build tools son muy útiles y podemos aprovecharlos para meter las librerías como web. Entonces, aquí ya no necesitamos esto, podemos meter el script así, voy a decir que lo descargue y luego vamos a decir, pues vamos a hacer nuestro script. En web necesitáis un elemento como que va a ser donde se renderiza el app, igual que Angular y React. En nuestro caso vamos a tener, por ejemplo, un div y le vamos a llamar app. Y aquí tenemos esto. Aquí ni hace falta ya IDs ni nada porque desde web no es como jQuery que tenemos que decir dame este elemento, aquí era UL, y que luego le voy metiendo cosas. Si no, ya defines las cosas directamente dentro del código. Entonces yo aquí puedo decir defino mi li y puedo hacer un loop. Entonces es muy parecido, vais a ver palabras que ya son muy de JavaScript, pero la mayoría ya empiezan con v, que viene de v, es un prefijo, y así pues, bueno, así como lo separan para que no se confunda con cosas de HTML. Entonces aquí puedo decir before to do, in to do's. Ahora, ¿de dónde viene to do's? Pues ahora vamos a definirlo en nuestro código aquí. Y luego aquí puedo decir renderizar todo.me. ¿Vale? Eso es como se hace el código de Vue. En lugar de que yo haga el li en un string o con jQuery intentar hacer como hay sistemas de plantillas también, es mucho más sencillo en este aspecto y mucho más fácil, lo veréis, es mucho más fácil y mucho más limpio de utilizar. Entonces, con Vue tenemos que crear una aplicación que, bueno, yo copio y pego el código, como podéis ver, y, bueno, no sé por qué me dice que no lo conoce, porque ya que aquí está. Creamos la aplicación, devolvemos unos datos, y aquí vamos a decir que nosotros tenemos el to-dos, que es el array vacío, y se hace un mount. Entonces, ahora mismo, si nosotros vamos a refrescar la página, no hay nada. Vamos a hacer un hack, vamos a meter que el to-dos es esto. Por ahora todavía no estamos haciendo llamadas API. Como podéis ver, pues se ha renderizado nuestro proyecto.
bueno, nuestro proyecto, nuestra lista de los to-dos. Y no, yo de este script no he hecho nada, simplemente he dicho, aquí tienes mis datos y se ha renderizado. Ahora, pues obviamente esto no queremos que nunca la aplicación tiene directamente los datos. Entonces, en un principio tenemos un array vacío y luego pues Vue nos da unas cosas que se llaman unos eventos de lifecycle, de cuando se monta el proyecto, cuando se renderiza, cuando no sé qué. Entonces, de hecho, vamos a ver unos ejemplos que hay. Vue lifecycle. Entonces, hay algunos, pues el setup, before create, hay bastantes. Yo suelo usar, por ejemplo, el before mount, es decir, que se ha creado el componente, el HTML esto. En Vue es muy común llamar la mayoría de cosas como componentes. Antes de que renderiza, antes de que se monte el componente dentro de nuestro DOM de HTML, pues podemos nosotros hacer algunas cosas. En este caso, yo voy a poner before mount. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un console.log para ver si estamos de verdad, llegamos aquí. Podéis ver que estamos llegando a esta llamada y aquí podemos hacer nuestra llamada de API. Y entonces aquí tenemos el response JSON. Como podéis ver aquí, pues ya por defecto usan esto. Ahora os explico esto. Lo que estamos usando aquí, lo que devuelvo fetch, es un promise. Si os habéis fijado en nuestro código de backend, aquí nosotros teníamos una cosa que era un callback. Los callbacks, el problema que tenían, que imaginaos, hacéis una llamada API, llega la respuesta, que es un callback. Y con esta API tenéis que hacer los datos de esta API, usarlo para llamar a otro API. Y cuando recibís la respuesta es otro callback. Es decir, un callback dentro de callback. Y luego hacéis una llamada de base de datos y entonces el código se quedaba como una cascada de callbacks y se quedaba muy, muy feo. Y entonces pues se crearon lo que son los promises, que son bastante diferentes de esta manera de que se llama y en lugar de recibir un callback se devuelve esta función, devuelve un objeto que es un tipo promise que ya es nativo de JavaScript y vosotros podéis decir then y es como que ya ahí pasáis lo que es el callback. En lugar de, pues imaginaos, antes era así con los callbacks y ahora pues es así. Y este sintaxis que veis aquí es equivalente a este. Vamos a hacerlo simple por ahora, decir return este. Podéis quitar los curly braces y quitar el return, entonces es sinónimo. De hecho, vais a ver, en JavaScript hay muchos sintaxis así para escribir lo mínimo. Es como andaluz, que evitan muchas letras, pues en JavaScript igual. Incluso, pues, punto coma podéis ver que es opcional, podéis ponerlo o no. Y así cuando hacéis un then, lo que hace, pues podéis ir procesando, cambiando los datos, quitar, filtrar, o como hacer un pipe, y luego el siguiente then recibe lo que habéis devuelto aquí. Entonces, aquí está diciendo, oye, coge el JSON, es decir, si sé que es un string de JSON, entonces conviértelo a un objeto y aquí pues lo que recibo como data va a ser el JSON. Entonces aquí podéis ver que tengo el objeto, pero en cambio si yo quito este then voy a recibir el response y de hecho si hago, sí, pues porque directamente lo que el primer then va a recibir lo que es el response, él devuelve el JSON, entonces el siguiente then directamente recibe los datos. Entonces aquí voy a decir que son los to-dos y en mi caso quiero decir this.todos igual a todos. Pues como podéis ver, como estoy usando el fat arrow, no estoy perdiendo lo que es el contexto de before mount, porque es importante para before mount, para aquí poder acceder a todos, tengo que tener this todos, pero si no uso aquí fat arrow, pues bueno, aquí da igual, porque no estoy usando el this, pero en cambio aquí es muy importante. Entonces, si ahora refrescamos, recibimos los datos del API. De hecho, vamos a cambiar esto a, bueno, meter otra cosa nueva. Use fetch. Y si refrescamos, pues podéis ver que ha llegado los datos del API.